Ya mismo vamos a Israel, día lunes habitualmente lo tenemos con nosotros y como le anticipé ya todos conocen, bueno, un Pesaj muy movido en Israel, atentados terroristas, misiles provenientes del Líbano, una escalada que hace mucho no se veía, cerca de 40 misiles, otros que vinieron desde Siria, desde la Franja de Gaza, de alguna manera, bueno, todo ese conjunto, más el terrorismo, más la revuelta en la mezquita, no han sido días tranquilos, obviamente, los de Pesas. Querido Carlos Gurovich, buenas tardes para ti. Buen día, Miki, para vos y toda la audiencia de Radio High. Bien lo has dicho, ha sido un Pesaj Sameach, pero un Pesaj movidito, que tiene múltiples lecturas, diría yo, y no sé, a ver, está la lectura de lo que es la política exterior regional, la lectura de lo que es hacia adentro, coalición, oposición, y algo más pequeño todavía que es la interna del Likud. Si te parece en ese orden, vamos desgranando qué ha pasado en estos últimos días. ¿Te parece? Me parece absolutamente válido. Bueno, a nivel regional hay que decir que lo que en Israel se llama el Mabam, en hebreo, que son las siglas de Milhamá Beina Milhamot, o sea, la guerra entre las guerras, más conocido en el pasado como guerra de desgaste, Irán ha decidido, por motivos que interpreta que la cohesión interna de la sociedad israelí es débil, que es un buen momento para declarar una guerra un poco más abierta y para eso utilizar 6 frentes. Es por eso te decía que hay muchas lecturas. ¿Por qué 6 frentes? Tenés 2 en el Líbano, con la presencia de Hezbollah y Hamas en el Líbano. Tercera frente es Siria, el intento de los iraníes de instalar capacidad para construir o desarrollar misiles guiados hacia Israel. Tenés 5, la Franja de Gaza, que como bien mencionaste, jamás central, para llamarlo así, también ha disparado un par de misilitos a Israel. Y luego tenés otros 2 frentes que son un poco más amorfos, pero que Israel les presta atención, que es en Cisjordania, el crecimiento de Hamas buscando desplazar a liderazgo de la OLP, el Mahmoud Abbas, que ya debe tener 86 años y pesa poco en la región, y finalmente, la sociedad árabe israelí que se identifica con la ideología del Hamas y de Irán, que es una de las más preocupantes porque eso es el vecino que está enfrente de mi casa, puede ser. Y en estos 6 frentes Israel debe dar respuestas. De todos los elementos que han pasado, incluso con los fuegos artificiales dentro de la mezquita del Aqsa, nada nuevo, nada nuevo. La única novedad ha sido el ataque desde el sur del Líbano. Y aquí tengo que hacer un paréntesis para recordarle a la audiencia que esto no ocurría hacía 16 años. Que cuando las fuerzas de defensa de Israel en el año 2000 se retiraron, en mayo del 2000 se retiraron, un joven líder de un movimiento que se llama Hezbollah hizo un discurso de gran victoria en un pueblito que se llama Beit Jebai, el 20 de mayo del año 2000, diciendo Israel, que es un país que tiene bombas atómicas, tiene una sociedad que es tan endeble como la tela de una araña. Ok. El sociólogo Nasrallah analiza la sociedad israelí y ahora repite, no hace falta que nosotros le tiremos nada, ellos se van a descomponer solos, porque interpreta que la ola de manifestaciones que hay en Israel reclamando que se sostenga el sistema democrático está desmembrando a la sociedad israelí. Yo creo que él también sabe al mismo tiempo que frente a las amenazas externas, la sociedad israelí no hay derecha, no hay izquierda, no hay religioso, no hay religioso, hay cohesión. Y la respuesta desde el punto de vista militar de Israel puede ser o medida o puede ser como en el 2006, desmedida de manera tal que Nasrallah hace 16 años que no sale de su búnker y no ve el sol, dicen. Así que hay que tener cuidado porque el juego en el Medio Oriente siempre es tirar del hilo y no romperlo, Mm. como ya saben. Carlos, sobre el Líbano un par de cosas. Una, la novedad o no tanto de la presencia de Hamas como un actor también en el Líbano. Hasta ahora siempre uno hablaba de Hezbollah más que de Hamas.
Dos, la reacción del primer ministro del Líbano, justamente diciendo el Líbano, bueno, no quiere saber nada de esto, incluso trabajando con sus fuerzas de seguridad para desactivar algunas de esas lanzaderas de misiles, el primer ministro Malik, y una reunión que se produjo en el Líbano, que salió a la luz pública y que me parece tan significativa en este momento, justamente entre Haniyeh, Nasrallah y otros factores de aquellos que, bueno, de alguna manera son, voy a decir, los proxy, los títeres o los empleados de Irán. Los muchachos se juntaron para tomar el té. No justamente. Bueno, a ver, empezamos por la presencia de Hamas en el sur del Líbano. Yo diría que es variaciones sobre el tema. O sea, es como el yihad islámico en Gaza. Ellos tiraron misiles, Hezbollah dice yo no fui. Entonces, como que están exentos. Pero ¿quién es el soberano? El soberano es Malik, el gobierno del Líbano. Mostrarme un soldado al sur del río Litani, para los que no conocen la geografía, es 40 kilómetros de la frontera de Israel, no hay un solo soldado libanés. Y hay que decir que la UNIFIL, que es la unidad de soldados de paz de las Naciones Unidas, que le cuesta a la organización 500 millones de dólares por año, toman sol, la pasan bien, pero hacer no hacen absolutamente nada, son los inútiles, como suele decir un famoso periodista argentino, poco útiles, no hacen nada. No están Entonces, para, no están para combatir, digamos, a digamos, no, Hezbollah. es por si se escapa una oveja del sur del Líbano y entre Israel, la piden que la devuelven antes de que la hagan shawarma. Pero bueno, eh, el punto es que el soberano en el sur del Líbano es Hezbollah y nada ocurre sin que Hezbollah sepa. Y si jamás está presente y tira misiles a Israel, el soberano es Hezbollah y ahí otra vez tirar del hilo sin romperlo, porque si tiran del hilo lo rompen, Israel les puede romper algo más que el hilo. Como ocurrió en el 2006. Hay que pensar que en el 2006 no había cúpula de hierro y más de 1000 misiles cayeron en el norte de Israel, lo que hizo que Israel, bueno, digamos, viste, agárrenme y nadie lo agarró y el ejército hizo lo que tenía que hacer. Acható el sur del Líbano y desde entonces estaba muy tranquilo. Y por eso digo que Irán ha jugado estratégicamente a probar al gobierno de Israel para ver cómo reacciona. Y el gobierno de Israel, como siempre suele hacer Netanyahu, con mesura, con mesura. No, Netanyahu no tiende a salir a guerras frontales porque sabe que en la guerra, en el terreno, va a ganar, pero a nivel política internacional no le va a ir tan bien. Y esto hay que tenerlo en cuenta más cuando Biden le dijo no te voy a invitar a la Casa Blanca por ahora por todos tus líos internos, o sea, no hay apoyo. Entonces más vale, tranquilos muchachos, banquémonos que nos tiran los misiles, no debemos bancar el terrorismo interno. Pero lo otro, tenemos cúpula de hierro, 95% de los misiles los agarramos, tranquilo. Lo que nos lleva a la interna. La interna, lo que ha ocurrido en estos días es que el gobierno de Netanyahu, que está compuesto por extremistas de derecha, que eran los que antes de las elecciones decían, porque el gobierno anterior se rendía a los terroristas, dejaban que nos tiren misiles, había atentados terroristas todos los días, bla, 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 bla. Ahora que están sentados en los sillones de Rivadavia, se dan cuenta que paca paca es muy fácil cuando estás en campaña electoral, pero cuando tenés que tomar decisiones y vos te levantás a la mañana y escuchás que a dos jóvenes de 20 años les pegaron 22 balazos, no es tan fácil tomar decisiones. Es fácil paca paca, pero a la hora de actuar, nada. Y eso produce un cierto quiebre en el cual ya el ministro de Seguridad Nacional, y mucha seguridad nacional no nos da, Ben-Gvir, dijo que por ahí él se sale del gobierno y apoya desde afuera. O sea, es fácil cuando estás afuera, como dije antes, bla, 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 pero cuando estás adentro y tenés que tomar decisiones y no las podés hacer, tu base electoral te dice, no, no te podés estar en ese gobierno, bajo riesgo de que el gobierno caiga. Y ahí voy a la tercera, las internas del Likud. Ayer, el canal 13, Te hago una perdón, pausa dale. solamente porque esto que has dicho, por lo menos para mí, me imagino para la audiencia también, es una novedad absoluta. Ben-Gvir habría de alguna manera planteado salir del gobierno, dejar su función de ministro de Seguridad Interior, que, bueno, ha disputado con tanto deseo frente a esta realidad. Y sí, porque en definitiva, él desde adentro del gobierno, ¿qué puede hacer? Se reúne el gabinete
llamado, después de 4 meses, después de 3 meses que están en el gobierno, se reúnen por segunda vez frente a todos los eventos que han ocurrido la semana pasada, y lo que se vota es atacar en Gaza ¿cómo se dice? Depósito Una de... minería, un depósito de armas y un subterráneo, llama Sí, una un túnel pasaje, subterráneo. un túnel por donde circulan, que de esos hay 4.000 en Gaza, o sea, eligieron uno, pero está bien. Y en el Líbano, algunos campos donde se supone que salieron los misiles. Ujú. Ben-Gvir dice, no, entremos, mandemos los tanques. ¿Para qué te sirve un tanque tirándole a las piedras en el sur del Líbano? No, no es muy efectivo. Entonces, él percibe como que su presencia y su retórica no son muy efectivas y que su base electoral le dice, no, vayamos, echemos a los árabes a cualquier lado, saquémoslos de encima, peleemos, vamos a la guerra. Y Netanyahu dice, muchachos, no es tan simple. Mm. Vengan, siéntense acá, hablen con Biden, pregúntenle qué piensa, porque mientras tanto pasa todo esto. Decís, vos te recordás que hablábamos de un país en el Medio Oriente que estaba desarrollando una bomba atómica. O sea, todos están ocupados con qué pasa acá, mirándose el ombligo, mientras tanto, acá a 2.500 kilómetros, Irán un día nos va a sacudir el terreno, vamos a descubrir de que explotó una bombita atómica en el desierto, bajo en el piso, bajo el piso subterráneo, y entonces vamos a contar la historia de una manera diferente. Entonces, Irán estratégicamente ha declarado una guerra semiabierta y continua, picando a Israel. No necesita atacarnos con tanques y aviones, picando, tirando, mandando un dron, los misiles acá, nos tienen entretenidos mientras ellos siguen avanzando. Ben-Gvir a su vez dice, yo en estas condiciones no puedo ser ministro, apoyo desde afuera para que el gobierno no caiga, pero ¿qué va a pasar con otro ministro que también siente lo mismo y de repente lo vamos a encontrar en medio de una ensalada que nos va a llevar a quizás nuevas elecciones? Y aquí quiero ir al tercer punto. El Canal 13 de Israel hizo ayer un sondeo, digamos que los sondeos sabemos que hay que mirarlos con pinceta, Ujú. pero me dio el sondeo, la respuesta dio dos grandes sorpresas, una del lado derecho del mapa y otro del lado izquierdo del mapa, voy a tratar de ser claro. Con 26 bancas apareció Gantz, con 21 bancas Lapid, o sea, los dos líderes de la oposición, y el Likud, que tenía 34, bajó a 20, según este sondeo. El resto de los partidos más o menos se mantiene. Y aquí viene la sorpresa del lado izquierdo. El partido Meretz, que eran los líderes de la lucha de los derechos humanos, de arreglar con los palestinos, Ujú. de llegar a un acuerdo regional, no llegaron tampoco en este sondeo a tener 4 bancas, o sea, siguen afuera. Y lo que significa que los miles de manifestantes que hoy salen de hace ya 2 meses y medio a la calle en contra del gobierno, canalizan sus votos en el centro. No ven a los extremos como representativos para conformar un gobierno que dé paz, seguridad y tranquilidad en Israel. Y esto es muy importante. Ahora, elecciones hay dentro de 3 años y medio, pero es como una foto que le dice algo a alguien muy importante que es Netanyahu. Y Netanyahu ahí entonces tiene que mirar para adentro en su partido y decirle a Yariv Levin, el ministro de Justicia, que con tanto afán quiere avanzar la reforma judicial, muchacho, pisa el freno, porque nos vamos a encontrar un día que no somos nadie. Y aquí, si me permitís, voy a hacer una reflexión un poco máxima, una reflexión paraguas. Mira, cuando se firmaron los acuerdos de Oslo, que Rabin estaba en el poder, el partido Abodá tenía 48 mandatos, ¿podés creer? Claro que sí. Y eso fue, pero él tenía un mandato, y el mandato que recibió Rabin del pueblo era firmar un acuerdo pequeño, previsional, llamémoslo, con Arafat en ese momento, para ver cómo se desarrollaba la historia. Y Rabin fue por mucho más, fue por todo. Dijo, no, tenemos un arreglo, saquémonos esta gente de encima de una vez por todas, 2 países, 2 estados, la famosa fórmula. El partido Abodá ahora tiene 4 escaños y Meretz, que eran los que lo apoyaban, como dije antes, no están en el Parlamento. Y la reforma judicial puede ser el Oslo de Netanyahu. O sea, tenía 34 bancas con una coalición de 64 y hoy se encuentra que tiene 20 en este sondeo, y si hoy hubiera elecciones no formaría gobierno. O sea, ir por todo en Israel no es una buena idea. Estar en el medio, recibiste mandato para hacer un gobierno de derecha, impulsar medidas. Estamos todos de acuerdo que tienen el que apoya y el que no apoya, de que el gobierno puede tomar las medidas que correspondan, pero no irse al extremo. Y tener extremistas en el gobierno
es algo que la mayoría de la población de Israel no quiere. Rabin lo pagó con su vida y la sociedad israelí lo pagó con el hecho de que el portaaviones giró de manera tal de que hoy nos encontramos en un camino totalmente inverso a lo que eran los acuerdos de Oslo, lo que era arreglar con los palestinos, hoy no hay con quién hablar y los próximos 500 años vamos a estar igual. Y es una reflexión que yo hago porque entiendo que el camino... ¿Te acordás mi primera frase cuando cambió el gobierno? Te dije, Israel no va a ser el país que conocíamos. Ujú. Bueno, no soy profeta, pero algo conozco de lo que pasa por acá y es lo que estamos viendo. No solo algo conoce mi querido amigo Carlos Gurovich, sino que ha hecho, bueno, un análisis brillante del momento que atraviesa Israel, de los acontecimientos que son aquellas fotos que uno ve del dolor de estas nuevas víctimas del terrorismo, de estos misiles que han caído, pero obviamente también comprendiendo el mapa de fondo que tiene que ver con esta guerra de desgaste con Irán, que está tan activo y que hay que estar muy atentos. Israel no tiene un minuto de tranquilidad ni siquiera en esta primavera de Pesaj. Ojalá los acontecimientos en el terreno se vayan tranquilizando y frente a los desafíos, como siempre, haya esa capacidad y esa, bueno, responsabilidad que requiere también un desafío mayor como es siempre vivir con ese vecindario. Querido Carlos, el deseo de Moadim Lesimha, a pesar de todo, que tengamos días de regocijo y más allá de aquello que parece no nuevo, pero que desgraciadamente siempre altera, tengan esos espacios necesarios de regocijo en Pesaj. Un abrazo grande y espero no molestarte porque eso significará que de alguna manera las cosas continúan cierto carril de normalidad dentro de la anormalidad. Primero, Hag Sameach, Moadim Lesimha, felices fiestas. El pueblo de Israel hoy está, las rutas están abarrotadas de gente paseando, porque esta es la normalidad de Israel. Cuando usted llama no molesta, porque es importante informar y no desinformar. Y lo digo, tengo un minuto más Sí, para claro. comentar. Voy a ser autorreferencial, esta vez me toca. Eh, Cuando fue el atentado de las dos jóvenes que fueron asesinadas a balazos, publiqué un tuit comentando y haciendo referencia a algo que había publicado un ministro de la Argentina, que defendía a los palestinos que no tienen derechos, diciendo que pobrecitos. Y yo puse en ese tuit, bueno, obviamente que los israelíes no tenemos, no somos humanos y por lo tanto no tenemos derechos humanos. Ah, me equivoqué, puse mala mía. Debo decir, tuvo más de 10.000 visiones, o sea, gente que lo vio y cerca de 300 retweets y comentarios, que yo mismo me asombré porque tengo 900 seguidores en el Twitter, no soy una persona que abunda en eso. Pero también le contesté a este ministro diciéndole, señor ministro, usted al desinformar lo que está haciendo es apoyar la causa palestina, usted por ignorante, porque ignora lo que pasa, contribuye y la ignorancia mata. Y usted es cómplice de la Yihad Islámica y del Hamas. Entonces, por favor, llámeme cada vez que haga falta porque por lo menos intento dar información lo mejor, fiable, confiable y posible. Si lo hago bien, usted me seguirá llamando y si no, olvídese. Me hace un favor, le puede enviar un tuit al ministro nuestro también. Ayer publicamos la imagen terrible de las tres parejas de hermanos, hay que decirlo así, Ujú. que han sido justamente víctimas del horror, con esa sonrisa en los labios, con esos ojos llenos de vida que el horror del terrorismo ha matado. A ver cómo justifica a esos combatientes Y bueno, palestinos como te el dije antes, ministro. los que vivimos en Israel, los judíos, no tenemos derechos, no somos humanos, pero deben saber, matar judíos no es más gratuito. Eso pasaba cuando no teníamos quien nos defienda. Hoy nosotros mandamos a nuestros hijos al ejército para poder vivir en paz. Y lo que queremos es vivir en paz. Y los que no, deberán saber que si salen a tirotearnos y a matarnos, probablemente reciban respuesta. No va a ocurrir como ocurrió la semana que viene, ya vamos a festejar Yom HaShoah, que mandar un judío a transformarlo en ceniza era algo fácil de hacer. No ocurre más y no ocurrirá nunca más. Querido Carlos, un abrazo enorme. Hasta la próxima. El periodista Carlos Gurovich. Han tenido ustedes un panorama tan claro, no hay nada para agregar.